Pablo. Buenas tardes a la alumna Isis Ramos. Bienvenida a la clase. Hola Isis, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar la tutoría de esta semana del espacio de aprendizaje de administración tributaria. La semana comienza hoy, 21 de junio, y termina el próximo domingo, 27 de junio. Estamos en lo que es esta tarea, actividad 6. Es un caso práctico que lo va a explicar el licenciado Simeón ahora, y es de la unidad 2, siempre el impuesto sobre la renta que se aplica en Honduras, tema 5. Luego voy a hablar un poco yo de la actividad al final y vale 2 puntos oro. Entonces voy a ceder la palabra al licenciado Simeón para que pueda hacer una presentación magistral como la metodología que hemos ido desarrollando durante la clase. Bienvenido, Lic. Muchas gracias, doctor Pablo. Pues aquí estamos de nuevo en un día más de aprendizaje. Vamos a dar comienzo a la presentación magistral del tema de hoy. Vamos a... si logran ver la presentación ya en pantalla. Sí, ya se mira. No sé si Isis la mira. Sí, sí se ve. Ok, bueno. Pues el tema 5 para esta ocasión es sobre las sanciones aplicables para el incumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta. Como les había mencionado en la sesión anterior, este era un tema que se iba a discutir y a observar en presentaciones posteriores, pues este es el momento, ¿verdad? Este tema, como todos los demás, es bastante interesante, importante, como les digo. Esta cuestión de las declaraciones y los pagos de impuestos son algo muy delicado, algo que se debe tomar en cuenta al momento de realizar estas actividades, ya que un error y esto puede incurrir en sanciones o en multas, como lo especifica el tema. Las sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta. El objetivo de esta presentación pues está basado en desarrollar la habilidad para la aplicación de las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta. Sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta. Dentro de las sanciones aplicables por el incumplimiento de las obligaciones veremos la aplicación de multas. También hay rebajas de sanciones y aplicaciones del recargo, perdón. La aplicación de multa. La ley del impuesto sobre la renta establece obligaciones que deben cumplir el contribuyente o responsable del impuesto, y cuando no se cumplen, el Estado aplica sanciones. Estas sanciones incurren en multas y recargos que están establecidas en el Código Tributario. La obligación material es el pago del impuesto. Alrededor de esta giran las obligaciones formales para hacer que se cumplan correctamente la primera. Es así que el contribuyente debe presentar una declaración jurada del impuesto sobre la renta del periodo 1, del periodo 1 de enero al 30 de abril del siguiente año. En este periodo, en este lapso de tiempo del 1 de enero al 30 de abril del siguiente año, es donde se va a presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta que haya resultado del periodo fiscal del año anterior. Por ejemplo, la declaración jurada del impuesto sobre la renta que se vaya a pagar de lo que se genere del año 2021 se va a hacer y declarar hasta el 2022, entre el 1 de enero hasta el 30 de abril. Ahí es donde el contribuyente debe hacer esta presentación a través de su contador o dentro de los 3 meses siguientes, como dice en la presentación, a la fecha de terminación de su ejercicio económico, cuando el contribuyente tenga un ejercicio económico anual diferente al año civil calendario. Si recuerdan, en las presentaciones anteriores habíamos hablado de los contribuyentes que
tienen periodos fiscales diferentes. Por ejemplo, hablábamos de las escuelas bilingües, porque ellos, su periodo fiscal prácticamente se cierra a mitad de año, alrededor de junio o julio. Por ejemplo, ustedes pueden observar hoy que las escuelas bilingües ya prácticamente se fueron a vacaciones, entonces ellos ya culminaron su año escolar y por tanto su año fiscal para hacer la declaración. Es en este periodo que a ellos les va a corresponder hacer esa declaración. Una vez finalizado, tienen, como dice ahí en la presentación, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de terminación del ejercicio. Entonces ellos, una vez que terminaron, si terminaron ahorita en junio, tienen 3 meses para hacer esa declaración de cuánto es lo que se le debe pagar al Estado en contribución de impuestos sobre la renta. Continuamos. Vamos a ver lo que son las aplicaciones de la multa. Según el Código Tributario, en el artículo 177 se establece que cuando se trate del impuesto sobre la renta, la falta de declaración o presentación fuera de tiempo se sancionará en forma no acumulativa de la manera siguiente: con una multa proporcional a los días transcurridos equivalentes al 5% del impuesto causado, es decir, del impuesto que le tocaba pagar si no hizo la declaración jurada del impuesto sobre la renta a tiempo, y lo va a hacer en los primeros 15 días del mes siguiente. Esta persona se le va a cargar una multa del 5% según el impuesto que le va a tocar pagar. Entonces, si el retraso ocurre, como les digo, dentro del primer mes, sigue el proporcional estas multas. Dice, cuando la multa proporcional a los días transcurridos equivalentes al segundo mes, este retraso va a ser cargado con un 10% según el impuesto que le haya tocado pagar a esa persona, pero no lo declaró al tiempo. O sea, si ya se tardó 2 meses, según lo que le toca pagar de impuesto, pues a eso se le va a adicionar una multa del 10%. Continúa con una multa proporcional a los días transcurridos equivalentes al tercer mes. Si el retraso tiene lugar dentro del tercer mes, pues eso va a equivaler a una multa del 15%. Si el retraso tiene lugar a partir del cuarto mes, pues su multa va a ser equivalente al 20% del impuesto sobre la renta que le tocaba pagar. Y al final, si el retraso tiene lugar a partir del quinto mes, pues de ahí en adelante, según lo que le haya tocado pagar de impuesto sobre la renta, se le va a cargar un 25% de multa sobre el impuesto sobre la renta. Aquí vamos a ver la aplicación de la multa, un ejemplo que tienen en el contenido que se les ha asignado. Una persona presentó su declaración el 15 de mayo. Recordemos que la ley dice o establece que las declaraciones deben ser presentadas desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del siguiente año. Fíjense bien en este ejemplo. La persona hizo su presentación de la declaración hasta el 15 de mayo, o sea, 15 días después de la fecha en que tenía que haberlo hecho, con un impuesto a pagar de 52,000 lempiras. Ese era el impuesto que a él le tocaba pagar si hubiese presentado la declaración antes del 30 de abril, o máximo el 30 de abril. Entonces tuvo un retraso de 15 días y le corresponde entonces, en este caso, pagar una multa con una tasa del 5% en el primer mes. Y para calcular proporcional lo haría así. Tenemos los 52,000 de impuesto adeudado, eso es lo que le tocaba pagar, pero no lo había declarado hasta el 15 de mayo, por el 5% entre 30 días del mes. Luego se multiplica por los 15 días de retraso. A esto le da un total de 1,300 lempiras. Entonces la persona aquí, aparte del impuesto sobre la renta, que es de 52,000 lempiras, se le van a sumar 1,300 lempiras de multa por el retraso que tuvo en hacer la declaración.
Obsérvese lo siguiente, que el 5% corresponde a un mes. Por eso se divide entre 30. El mes prácticamente equivalente a 30 días. En el segundo mes es 10%. Se tiene que dividir entre 60 días porque ya no es un mes, ya son 2 meses, entonces son 30 días. 10% entre 60, perdón, que son los días, y eso se multiplica por el impuesto sobre la renta resultante. Esto da como resultado la multa que se le va a aplicar por ese retraso. Y así vemos lo que es el tercer mes, que es una tasa del 15% o una multa del 15%, perdón, entre 90 días, porque ya no es 1 ni 2, sino que 3 meses. Seguido con la multa del 20% ya cuando son 4 meses, entonces el 20%, perdón, entre los 120 días. Y del quinto mes en adelante, como les decía, es de un 25% entre 150 días. Para contar los días de retraso, debe hacerlo mes calendario. Ahora vamos a observar lo que son las rebajas de las sanciones, porque igual hay unas rebajas ahí. Dice que el mismo Código Tributario premia a aquellos contribuyentes que regularicen, rectifiquen o subsanen el incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante el pago del tributo adeudado de la siguiente manera. Si se hace antes de cualquier notificación o requerimiento de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, o sea, si el contribuyente se da cuenta antes de que el ente encargado de retención de impuestos, en este caso, explica el texto, la DEI. DEI significa Dirección Ejecutiva de Ingresos. Más adelante les voy a dar una actualización de esto, porque hoy no es, en el contenido ustedes observan y leen DEI, pero hoy no es DEI, ahora es SAR, Servicio de Administración de Rentas de Honduras. Entonces dice, si lo hace antes que cualquier notificación o requerimiento de la DEI, se le concederá una rebaja del 50% sobre la multa. Esto es sobre la multa, no sobre el impuesto sobre la renta, es sobre la multa que tenía que pagar el contribuyente. Intereses o recargos que tenga que pagar por esa deuda. El requerimiento es el acto por el cual la DEI pide al contribuyente que presente la declaración y regularice su situación. Es en ese caso. En el siguiente caso, si regulariza su situación antes que las autoridades tributarias requieran el pago de la deuda o incide el procedimiento de apremio, a la ley concede un 30% de la multa, el recargo e intereses que tenga que pagar. El procedimiento de apremio es el acto por el cual la DEI obliga al contribuyente al pago de la deuda con las medidas que la ley le permite. Es en este caso que el ente regulador o encargado de retener estos tributos le da al final al contribuyente una rebaja si el contribuyente acepta y declara antes de que sea notificado por el SAR estas prebendas. Si el Servicio de Administración de Rentas o anteriormente DEI hace el reclamo al contribuyente, porque el contribuyente de repente no se fijó o pensó que no le iban a cobrar estas multas o rebajas por haber declarado fuera de tiempo, declaraciones tardías, entonces estas prebendas de descuentos de rebajas, no se van a aplicar. Bueno, voy a hablarles un poco sobre los antecedentes de lo que era la Dirección Ejecutiva de Ingresos y hoy SAR. El gobierno de Honduras ha implementado una serie de medidas fiscales orientadas a restablecer la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas en los últimos años.
Es así que en el 2016, del mes de marzo, se procedió con la supresión de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, y mediante el decreto ejecutivo número 170/2016 del 28 de diciembre de ese mismo año, se creó el Servicio de Administración de Rentas, SAR. La misión del SAR es recaudar eficientemente los tributos, fomentando la cultura tributaria y el cumplimiento voluntario bajo el principio de legalidad, equidad y transparencia. Esto, ahí pueden ver ustedes la fuente de donde se obtiene la actualización o la verificación de los cambios que hizo el Estado, de pues prácticamente cerrar un ente que en ese caso era la Dirección Ejecutiva de Ingresos y nombrar uno nuevo que venía a suplantar a la DEI por el SAR, Servicio de Administración de Rentas. Rebajas de las sanciones. Otro ejemplo aquí, hablábamos del mismo ejemplo anterior, que el contribuyente debía pagar una multa de 1.300 lempiras por haberse tardado un mes después en hacer la declaración jurada. Y ya lo habíamos calculado, este contribuyente se le iban a adicionar 1.300 lempiras de multa. Pero tiene derecho a una rebaja del 50% porque no ha recibido ningún requerimiento. O sea, la Dirección Ejecutiva de Ingresos o ISAR no le ha enviado un requerimiento notificándole que él tiene un problema ahí y que tiene un reparo. Entonces, como él lo acepta y toma la iniciativa, entonces el Servicio de Administración de Rentas le va a conceder una rebaja del 50%. Entonces, aquí ya no va a pagar 1.300 por sanción o multa, sino el 50% de esta. Pero de la multa, el impuesto sobre la renta que debía pagar, ese no tiene nada que ver, ese lo tiene que pagar completito. La multa es la que le va a aplicar una rebaja del 50%. Si hubiera recibido requerimiento de la DEI, solo tiene derecho de una rebaja de 30% y tendría que pagar el 70%, que equivale a 910 lempiras. Aplicación del recargo. La multa es una sanción por no presentar la declaración, pero el recargo es la sanción por la falta de pago. O sea, si hay un recargo por haber presentado, no hizo un ejemplo, un contribuyente presenta su declaración, pero no hizo el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí el contribuyente va a tener un recargo por la falta de pago, como lo establece el artículo 120 del Código Tributario. Sobre las sanciones para este incumplimiento de la siguiente manera. La falta de pago de tributos o de los pagos a cuenta obligará al contribuyente a pagar a favor del fisco 1. El adeudo tributario o su saldo. Y 2. Un recargo de 3% mensual o fracción de mes calculado sobre el impuesto a pagar, acumulándose mensualmente hasta un máximo de 36% en concepto de indemnización por falta de pago. Aplicación de recargo. Vamos con el ejemplo. Si el ejemplo anterior, la empresa que presentó la declaración 15 días de atraso, un impuesto a pagar de 52.000 lempiras, el recargo será el siguiente. Tenemos los 52.000 lempiras de impuesto adeudado por el 3% por un mes, porque él lo presentó un mes después de finalizado el periodo de presentación, del 1 de enero hasta el 30 de abril. Él lo presentó un mes después, el 15 de mayo. Entonces, el resultado de esto es igual a 1.560 lempiras. Si el contribuyente atrasa uno más días del siguiente mes, eso constituye fracción de mes, por lo que se agregará un 3% más por cada mes o fracción de mes. También pueden
Recurrir recargos aplicados a las rebajas implicadas para las multas. Seguimos con el impuesto sobre la renta. Exige el cumplimiento de otras obligaciones. No solo es hacer la declaración jurada de impuesto sobre la renta, sino también llevar libros y registros generales y especiales relacionados con las actividades que realice el contribuyente y los que se vinculen con su obligación tributaria. Otra obligación es conservar en forma ordenada los libros, los registros y los documentos por 10 años. También el contribuyente está obligado a las citas en el artículo 43 del mismo Código Tributario, que tiene una sanción de 4 salarios mínimos promedio. Otra obligación es la aplicación de 3 o 2, según el caso, está establecido en sanciones del artículo 177. Como les digo, el contribuyente no es que solo está obligado a hacer presentaciones y declaraciones de impuestos sobre la renta. Debe tener cuidado en conservar y llevar en orden los libros y registros generales de las actividades económicas y conservar esos libros por un periodo mínimo de 10 años, porque igual el Servicio de Administración de Rentas puede hacer una revisión de años anteriores y imponer un requerimiento al contribuyente. Y si el contribuyente no de repente hizo los pagos a tiempo y no guardó este respaldo, puede hacer que incurra en multas y sanciones o le toque volver a pagar impuestos que ya pagó anteriormente. Por eso es que es importante guardar y conservar esos registros contables. Es importante conocer las sanciones que aplica la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en este caso SAR, para evitar costos mayores a la empresa. También debe conocerse cómo se aplican y los beneficios de corregir lo más pronto posible un incumplimiento. Al impuesto sobre la renta no se le aplica ningún interés. Como les acabo de explicar, en el impuesto sobre la renta, ese se paga y no se le aplica ningún interés. Lo que se le cobra y se le aplica un interés es a la multa, dependiendo del tiempo que transcurra y se tarda el contribuyente en pagarlo. El impuesto sobre la renta lo va a pagar neto como tal y se calcula en el periodo fiscal que incurrió en él. Tenemos aquí algunas referencias bibliográficas y de dónde se obtenieron los datos para verificación. Igual yo esta presentación se la voy a compartir para que les sirva de análisis y de estudio a ustedes. Y les agradezco por su atención. Igual estoy a la orden para escuchar algún comentario o algún interrogante sobre el tema. Gracias, Lick Simeón, por su presentación. Quisiera abrir los micrófonos para que los estudiantes pregunten si tienen alguna duda sobre el tema. ¿Tienen alguna duda o todo claro? Isis, Nayendi, Iris o Cindy. Todo claro hasta el momento. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, doctor. Gracias. ¿Los demás? Iris, ¿tiene dudas? Buenas noches, Lick. Sí, solo una consulta. Es que estoy teniendo un poquito de fallas con el internet. Lick, usted estaba explicando que las multas del 3% de recargo solo se aplicaba a un mes. Y cuando es en días, solo se le aplica los días en que se atrasó o tiene que aplicar todo el mes. No sé si logran ver la presentación de nuevo. Le voy a... No, Lick, todavía no. Bueno, permítame. Voy a compartir de nuevo la presentación. Ahora sí. Ok, voy a buscar aquí, creo que aquí está. Aquí observan este slide, esta diapositiva.
es sobre la aplicación de las multas. Bueno, allí específicamente habla de que la declaración, el contribuyente se tardó 15 días del mes de mayo. Entonces, a ese retraso se multiplica por el porcentaje, que es el 5%, entre 30 días del mes por los 15 de retraso. Y eso le dio el equivalente a 1.300. No sé si me explico. Igual, como dice, dependiendo de los meses que se tarde, por eso es que usted cuenta los días calendarios. En este caso dice, presentó el 15 de mayo. Entonces, la tasa del 5%, que es el porcentaje de la multa, entre 30 por 15 días. Y esto se multiplica por el impuesto sobre la renta que le toca pagar. Ahí se calcula la multa. Si fuese por 2 meses, pues estamos hablando de la tasa del 10%, y esta se divide entre 60 días por los días transcurridos de ese mes. Y así sucesivamente va a suceder para la tasa del 15% si se tardó más de 3 meses, de un 20% si se tardó más de 4 meses, y de un 25% si se tardó más de 5 meses. Serían, por ejemplo, en la del 20%, que es de 4 meses. Se tardó 4 meses y de repente 15 días más. Por eso es que ustedes ven en la fórmula, en el ejemplo ahí, que se divide entre los días transcurridos y se multiplica por los días de retraso de ese mes. No sé si me entendieron, si se explicó su interrogante o necesitan más análisis. ¿Entendió, Iris? Sí, sí, muchas gracias. Ok, algo que tienen que tener en cuenta como aporte a esto es que es el 5% sobre 30. No es, o sea, si hacen el cálculo y ponen 5 entre 30, la respuesta va a salir incorrecta, porque es el 5% sobre 30. Exacto. O sea, el 5% es dividir 5 entre 100. El 5% es 0.05. A ese dato lo divido entre 30. Y me da 0.00166. Lo multiplico por 15 días por 52.000. Así se hace el ejercicio y le sale. Exacto. 1.299.99. Así es, Lick, sí, ¿verdad? Sí, así es. Al final las computadoras o las calculadoras terminan redondeando eso y se redondea a los 1.300 lempiras. Ok. Así es, exactamente. Pero recuerden que es el 5%, no 5 entre 30, porque si lo hacen así no les va a dar la respuesta. Exacto, es el 5%. Ok. Lick, y si paga, por ejemplo, el 22 de mayo, multiplicaríamos Bueno, entonces 15 por 22, ¿verdad? Exacto, donde dice por 15 días de retraso serían 22 días de retraso, porque son los días de retraso que ya incurrió en el mes que se retrasó, pues prácticamente. Perfecto. Todo claro. Chicos, ¿más consultas? ¿O está todo claro? Bueno, si no hay consulta, voy a mostrarles la tarea que es para esta semana. Aquí la podemos ver. Es para el 27 de junio, vale 2 puntos oro. Es un caso práctico sobre lo que acaba de explicar el licenciado Simeón. Tema 5 de la unidad 2 del impuesto sobre la renta que se aplica en Honduras. Entonces la actividad está aquí, la tienen en el campus. Es simplemente leerla y tratar de dar respuesta a lo que nos pide. Aquí habla, en este primer párrafo, que es pasar de la teoría a la práctica. Entonces, por eso es un caso práctico que se debe desarrollar. Y las instrucciones son las siguientes. Dice, la empresa X presenta su declaración y paga el impuesto sobre la renta. Miren, aquí ya empieza a dar datos. El 20 de septiembre. El licenciado ya nos dijo una fecha estipulada para presentar este impuesto sobre la renta.
Después que la DEI, en este caso SAR, ya explico eso porque este contenido está desactualizado, es el SAR. Le hizo el requerimiento. Él también habló de este tema, ¿ok? Si no le hace requerimiento, sí le hace requerimiento. El impuesto a pagar es de 750,000. Y aquí les pide que por favor resuelvan los siguientes incisos. A. La fecha máxima de presentación de la declaración establecida por la ley. La fecha máxima. Esto lo explicó el licenciado, cuándo era la fecha máxima. Los días de atraso hasta presentar la declaración. Desde la fecha máxima, ¿cuántos días se atrasó esta persona si la presentó el 20 de septiembre? Eso hay que calcular, ¿ok? Y los meses o fracciones de meses que han transcurrido hasta pagar el impuesto. C. El porcentaje que le corresponde de multa según el tiempo de atraso. D. El porcentaje de beneficio que les corresponden las sanciones, multa y recargo. E. Determine cuánto es la multa y el recargo a pagar al presentar la declaración y pagar el impuesto el 20 de septiembre. ¿Okay? Esa es la tarea. ¿Alguna consulta? Chicos. Hola. No, doctor, gracias. Ok, ¿los demás? No, doctor. Cindy, Iris, Tommy, No, doctor, gracias. Estamos bien. Nayendi. ¿No hay dudas con la tarea? No, doctor. Ok, recuerden, se lo voy a proyectar por última vez, no vamos a hacer 2 tareas, ya pasamos, si ustedes se fijan en el calendario, de aquí en adelante pasamos a hacer una tarea, 27 de junio, en esta tarea estamos, ¿ves? La siguiente es una tarea también y así sucesivamente, ¿ok? Y ahora en adelante solo van a presentar una tarea semanal, van a tener menos carga de trabajo. Si no hay consultas, aquí terminaríamos la tutoría. Y yo les agradezco haber venido como siempre a la tutoría, a ustedes como estudiantes y al licenciado Simeón como experto en la materia por darnos estas presentaciones magistrales y aclarar un poco, contar un poco de manera actualizada el tema de la clase porque el contenido está desactualizado y tratar de resolver ejercicios que les den las herramientas para que ustedes resuelvan la tarea de una manera más fácil viendo el vídeo de la tutoría, ¿ok? Así es. Si no tienen dudas, nosotros quedamos pendientes en los medios oficiales, que es el campus virtual o el que no es oficial, el WhatsApp. Por mi parte, pues agradecerle a todos por su presencia. Gracias, Lick. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches.